Así que por eso desde 1935 se creó este poblado, pues la hacienda quedó nada más ese pedazo que les mostré. Todo lo repartieron a la población, a los trabajadores. Bienvenidos a otro video. El día de hoy estamos aquí en esta ex hacienda de Mora, se llama. Les voy a platicar la historia, pero primero vamos comenzando en mostrarles todo lo que es la hacienda, que está abandonada. Es un terreno que tiene muchísimos años. Esto data de entre el siglo XV y siglo XVI, imagínense, muchísimos años, y la construcción sigue intacta. Bueno, intacta entre comillas, porque no he tenido ninguna remodelación, no he tenido algún detalle de que se tiene que modificar o no. O sea, está desde que se construyó en aquel tiempo así, y eso es algo impresionante que tengo siempre en la cabeza, porque digo, ¿cómo le hacían antes para tener este tipo de construcciones tan impresionantes que se siguen manteniendo así, que son muy grandes y que sobre todo, ¿cómo? Sin la tecnología que presentaban antes, pudieron hacer todo esto, cosas grandes, bonitas, duraderas, muchas características. Pero bueno, vamos a ir comenzando para explicarles qué es una hacienda, porque mucha de la historia que tenemos por contarles, en muchos lugares hay una hacienda de por medio. La hacienda viene de lo que es la cultura española. Es un conjunto de casas muy bien construidas, buen billete invertido, vaya, gigantesca, muchas hectáreas. Por eso las haciendas todas son muy grandes. Tiene ese tipo de relieves, vean. Tiene esto que es como arcos. Esta es la ex hacienda de Mora, vean. Está espectacular esto. Y sobre todo, este concepto y esta forma de tener construcciones fue adoptado durante la época colonial, que vinieron los españoles y casi toda América. Necesitamos investigar más, y sobre todo, si dejas tu comentario y te suscribes, me voy a dar a la tarea de investigar y visitar más lugares como esto en todo el continente americano, pero sobre todo aquí en México hay muchísimas haciendas. Todos son cosas muy importantes, cosas que tienen historia, porque acontecieron muchísimas cosas como en este lugar, que ahorita les voy a compartir unas cuantas de las que aún se hablan y de las que aún están vivas. Algunas de estas construcciones que me es impresionante han tenido su mantenimiento adecuado, han estado en lugares que sí le agregan valor, sobre todo siguen teniendo la misma historia y la misma construcción desde sus inicios. Es algo impresionante, y cosas que son muy inmensas y que son cosas que dices, ¿cómo es posible que esto siga en pie? Y es historia viva y pura. Esta hacienda fue fundada por Miguel de Mora en los años 1600 aproximadamente, que su principal función era el cultivo de caña, los sembradíos, animales, ganadería. Por eso también esta persona, Miguel de Mora, por eso este poblado se llama Mora, hizo la laguna de Mora para su abastecimiento de toda esta hacienda y de todos esos cosechas, de esa agricultura, de todo lo que él hacía como negocio para abastecer, y sobre todo sus casas, sus cuartos. Es impresionante la cantidad de tamaño que tenía, más de 160,000 hectáreas. Ya se fue recortando y solamente queda este lapso de aquí a espaldas. Por eso a espaldas de esta hacienda hay casas y hay calles muy angostitas, muy pequeñas, que nada más a veces puede pasar un solo coche pequeño, no grande, pequeño, y moto. ¿Por qué? Porque es parte de la hacienda, parte de lo que era la hacienda, los cuartos de la realeza y de esas personas. Por eso, si vienes a Mora y llegas a visitar, vas a encontrar ese tipo de caminos muy estrechos, porque era parte de la hacienda. Miguel de Mora en 1700 vendió esta hacienda para Juan López Portillo, y me impresionó, Juan López Portillos y Cambero se llamaba la persona que compró la hacienda, que hizo muchas remodelaciones y hizo muchas mejorías a la misma. Esta hacienda no fue simplemente comprarla así, eso no, se la peleaban muchísimo por el poder, y lo que generaban todas las haciendas era mucho billete de por medio, era mucha cultura en ese entonces de poderío, que son los españoles. Así venían, y aquí había tipo reyes, las personas que eran de aquí eran los reyes y dueños, todo lo que se vivía alrededor, como los poblados que había. Ellos tenían aquí cosas de oro, de mucho valor, cosas que no te puedes imaginar en la actualidad. En 1768, después de 68, casi 70 años, la vendió. Después de 70 años, imagínense, mucho tiempo, puede ser que hasta una generación después. Y la compró un tepicense, Felipe de Liñán y de la Cueva, que vivía en aquel entonces en Tepic, que esto era un lugar muy lejano, muy
Y allá en Tepic también tenían su tipo de hacienda, pero no es tanto las dimensiones como los videos que les he compartido. Puede ser otros pueblos cercanos como que son Tecuala, Santiago, que tienen sus haciendas, estas haciendas, San Cayetano, Bellavista, que tienen también sus haciendas, que los españoles empezaron a construir sus haciendas al por mayor, adueñándose de todo el territorio que pudieron encontrar. Es impresionante en ocasiones la cantidad de personas que se adueñan de este lugar. Después de casi 100 años, otra vez, en 1850 la volvieron a vender un gran personaje llamado Antonio Tostado, que se mantuvo con ella tal cual como la recibió y pues la mantuvo trabajando en movimiento. Después de también un gran tiempo heredó la hacienda, él no la vendió, heredó la hacienda a Dolores Tostado, más o menos en 1923. Por último, había un gran auge de peleas por el tipo de haciendas, y cuando estaba Lázaro Cárdenas como presidente de la República, después de todo lo que es la independencia, había mucho trifulca, mucha pelea, mucho todo. Entonces obligaban a que esta hacienda y muchas más se entregaran, pero no quisieron. La generación de los Tostado, que fueron los últimos dueños, no quisieron entregarla, así que se la quitaron a la fuerza. Empezaron a haber guerrillas, porque estas haciendas tenían su propio mini ejército, tenían personas armadas, luchaban por lo que era suyo. Entonces el ejército mexicano venía para quitárselas y hubo una guerra, una mini guerra, que a raíz de eso, les voy a platicar, a raíz de eso empezaron a haber muchas muertes y cosas aquí misteriosas, como en muchas de los lugares que han pasado cosas así muy siniestras, cosas muy fuertes. En este caso aquí dicen que se sigue apareciendo personas, por eso está cerrada, no hay tanto acceso. Hay una escalera que está cortada adentro de la hacienda, y en esa escalera dicen que se escucha todavía los pasos de caballos que suben, de caballos que bajan, de personas, sobre todo que hay niños llorando. Y pues es que hubo muchas muertes en este lugar, donde todavía a lo mejor hay seres aquí atrapados, porque hubo mucho sufrimiento por toda la disputa que existió en esta gran hacienda. Sin más comentarles sobre la historia, vamos a dar un recorrido a lo que es el poblado de Mora para conocerlo más, y les voy a mostrar su plaza, la entrada y cositas que podemos encontrar en este hermoso lugar. Ya bastante esta hermosa historia que tenemos que conocer, porque es muy interesante y es importante conocer la historia para no volverla a repetir. En este gran poblado tenemos lo que es una colonia, otro pueblo llamado 6 de enero, que está junto a Mora, que es parte de, pero está separado de. ¿Sí me explico? Así que es importante saber esto, porque es algo que se consideran habitantes separados. También aquí podemos encontrar su propio kiosco, su propia placita. Este es el acceso y la avenida del poblado de 6 de enero. Es algo que es un anexo, así que de todos modos es importante mencionarlo, porque cuenta con este lugar hermoso también, igual de tranquilidad que Mora. Así como Mora, 6 de enero tiene su campo de fútbol, que es algo, un atractivo importante para 6 de enero. Y fíjense, está hermosa esta cancha. Esta cancha dan ganas de jugar las veces que sean necesarias hasta que te canses. Esto es 6 de enero. Estamos aquí en el kiosco, en la plaza, en el templo, que también el templo eran pertenecientes a los franciscanos. Este lugar está creado desde que está la hacienda. O sea, este hermoso lugar está desde los 1600, 1500 años, o sea, hace un montón, y el templo todavía está en uso, se está utilizando. El kiosco del poblado, este hermoso lugar, se respira tranquilidad. Este lugar es lo que me impresiona, que se sigue utilizando y fue creado en aquel tiempo, hace muchísimos años, así como muchas construcciones y casas que están aquí todavía están creadas en aquel entonces, y no ha habido ninguna modificación ni nada, solamente mantenimiento para que sea habitable. Así que es algo impresionante que encontramos aquí en Mora. Vean todo esto, hermoso lugar, hermoso. Vean, nos encontramos en los arcos de Mora, que aquí en Mora son aproximadamente 1971 habitantes, que ya en la actualidad puede ser que sean poquitos más, porque todo, como todo está en auge y creciendo, pues obviamente hay más, con más de 250 casa habitación. Después de que pasara todo lo que pasó de la lucha y pelea sobre este poblado, el 22 de mayo de 1935 esto se convirtió en el poblado de Mora. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el gobernador de Nayarit les otorgó las tierras de Mora a sus trabajadores, así que se los repartió, y a partir de eso se hizo el poblado de Mora, la hacienda. Todo esto realmente me cuentan, y la gente que es más grande y más experimentada
que es gente mayor, dice que de aquí hasta donde está la presa, la Laguna de Mora, esa Laguna de Mora abastece estos poblados. En aquel entonces el gobernador la repartió y dicen y cuentan que la hacienda, ex hacienda, empezaba desde ahí, desde la presa que construyó Miguel de Mora para su hacienda, hasta 6 de enero y hasta allá. Era grandísimo. Entonces todo eso lo repartieron para los habitantes, así que desde entonces se llamó así, Mora. Esa es la historia de esto, así que por eso desde 1935 se creó este poblado. Pues la hacienda quedó nada más ese pedazo que les mostré. Todo lo repartieron a la población, a los trabajadores. Así que gracias por ver este video. Si llegaste a este punto, dime en los comentarios si ya conocías la historia, qué otro lugar sería bueno visitar y sobre todo, suscríbete. Gracias por ver este video y nos vemos en otro. Chao, bye.